Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Estamos en el caso de Bayakel y Pikudei, los asuntos internos en la Kabbalah y el Hasidismo. Misajín, estas parashot nos revelan una vez más todos los detalles de la construcción del Mishkan, y nos revelan la conexión entre el Mishkan y el Shabbat. Y nos muestran un camino de Teshuvah, de arrepentimiento, y de un tikkun, una corrección por la división creada por el pecado del becerro de oro. Una vez más, Misajín, se revela el poder milagroso de la Ejá, la unidad del pueblo de Israel. Misajín, en un año regular, no bisiesto, la sección o las secciones de Bayakel y Pecodey se estudian y se leen juntas. Ambas tratan de hecho de la conclusión del Mishkan. En esta ocasión tocan juntas y así concluyendo el libro de Shemot. La sección de Bayakel comienza con las palabras: y Moshe reunió a toda la cajal de los Bnei Israel y les dijo: estas son las cosas que el Adón os ha ordenado hacer. 6 días trabajaréis, pero el séptimo día tendréis un día de reposo, sagrado para el Adón. Todo el que trabaje morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Bienvenidos, mis amados ajín, a la reflexión de las porciones Bayakel y Pikudei, la reflexión de estas porciones. Elevemos nuestra conciencia, mis amados ajín, cábala práctica, como lo dice la palabra, practicar lo que estudiamos, agarremos nuestra porción. Amén. Misajín, las parashot describen en detalle el proceso de construcción del Mishkan y todos sus componentes. Tras los extensos detalles, la parashá Pekudei concluye con las palabras: y la nube cubrió la tienda de reunión, y la cabot del Adón llenó el Mishkan, y Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión, porque la nube permaneció sobre ella, y la cabot del Adón llenó el Mishkan. Y en medio de la nube que estaba sobre el Mishkan, los Bnei Israel partieron en todas sus jornadas. Y si la nube no se alzaba, no partieron hasta el día de su alzamiento. Porque la nube del Adón estaba sobre el Mishkan de día, y había fuego en él de noche, a la vista de toda la casa de los Bnei Israel en todas sus jornadas. Misajín, con estas palabras termina el libro de Shemot. Este es un buen momento, Misajín, para reflexionar usted y yo sobre el recorrido que hemos hecho en el libro de Shemot. Comenzamos, recuerda, y estos son los nombres de los Bnei Israel que salieron de Misraín. Allá está en Shemot, capítulo 1, verso 1. Misajín, la familia de nuestro saboteino, Jacob, 60 almas descienden a Misraín, a la esclavitud egipcia de una familia pequeña, se convierten en una gran nación. Pero esta no es más que una nación de esclavos. En esta difícil realidad, Misajín, nació Moshe, el redentor del pueblo de Israel. Y Moshe recibe la misión de guiar al pueblo de Israel fuera de Misraín. Luego vienen las 10 plagas que recibe el Parón, el éxodo de Misraín con grandes señales y prodigios, el cruce del mar de Su, el mar rojo,
el maná que desciende del cielo, un pozo que los acompaña en el camino, la guerra contra Amalek, la preparación y santificación para la gran ocasión de recibir la Torá, la entrega de la Torá. El pueblo de Israel, Misajín, se convierte en una sola entidad y recibe la Torá como un solo hombre, con un solo corazón, Misajín. Inmediatamente después, el pecado del becerro y la ruptura de las tablas, la expiación por el pecado con el medio ciclo y la recepción de las segundas tablas. Y finalmente, Misajín, la construcción y erección del Mishkan. Una fascinante y asombroso viaje por las almas de Israel. Desde el lugar más bajo y limitado de la esclavitud a este lugar más alto y sublime donde el Boreolán o sea, el creador del mundo, y donde mora su Shejina en el pueblo de Israel. Misajín, si algo podemos aprender de este breve vistazo, es que nuestras vidas son un proceso que requiere mucha emonaj y devoción hasta el final. Vayaquel, Misajín, ¿qué significa? ¿Qué significa Vayaquel? Ponga atención. Necesitamos formar una comunidad. El Mishkan vino para expiar el acto del becerro. En el acto del becerro hubo una gran división en el pueblo de Israel. El clímax fue quizás cuando la tribu de Leví, que no pecó con el becerro, salió a matar a sus ajín, a sus hermanos pecadores. Ahora necesitamos que el pueblo de Israel regrese al estado del monte Sinaí, como un solo hombre con un solo corazón, mis ajín. Así estamos usted y yo hoy en día. Eleve su conciencia. Meditemos. Por lo tanto, aquí Moshe, Baikel, que necesitamos unirnos, reunirnos y unirnos. Necesitamos unirnos, reunirnos y unirnos. Eso tiene que ser siempre y frecuentemente, misajín. Eso dijo Moshe en Bayaquel. Siempre que haya un reproche contra el pueblo de Israel, la primera acción es reunirnos y defender sus almas. Como dijo Esther en la Megilá, ve y reúne a todos los Yehudim. Esther 4:16. Misajín, mis javerín, las reuniones crean la fuerza necesaria para ascender de nuevo a la Kedusha, a la santidad. Y reunidos en la gematría es mitbe, para indicar que es una fuente de pureza para el pueblo de Israel. Moshe reunió al pueblo para el propósito del Mishkan, Misajín, pero también para el mandamiento del Shabbat. Tanto el Mishkan como el Shabbat son las herramientas espirituales para reunir al pueblo de Israel y conectarnos con nuestras raíces espirituales, Misajín. Hoy, Misajín, cuando el Mishkan está oculto a nuestros ojos y no tenemos templo, tenemos Shabbat. Procuremos ver y comprender un poco el poder del Shabbat y enfatizar la profunda conexión entre el Mishkan y el Shabbat. Misajín, la construcción del Mishkan. Está escrito, y trajeron el Mishkan a Moshe, la tienda y todos sus utensilios. Misajín, cuando Bezalel y Aholiab
y todos los que estaban ocupados con la obra del Mishkan terminaron de preparar todas las partes del Mishkan y sus utensilios. Trajeron todo a Moshe, nuestro Rabenu, Moshe Rabenu. El Midrash Tanhumad dice, Misajín, que cuando los Bene Israel vieron que la obra del Mishkan estaba terminada, estaban ansiosos por ver la cosa en su totalidad y ver cómo la Shejinah moraría en ella. Misajín, inmediatamente fueron a los artesanos y les pidieron que erigieran el Mishkan. Mis Javerín, los artesanos lo intentaron y fracasaron. Los Bene Israel fueron a Bezalel y a Joliá para ver si podían tener éxito en erigir el Mishkan. También lo intentaron y el Mishkan se caía cada vez. Todos fueron a Moshe y le preguntaron por qué el Mishkan no estaba en pie. Tal vez habían cometido un error en la obra. Moshe se arrepintió de esto. Sin embargo, el Midrash dice que el bendito inmediatamente le dijo, sepa que hice esto porque antes lamentaba no haber aportado nada a la construcción del Mishkan. Por lo tanto, hice que nadie pudiera erigirlo excepto usted, que todo dependiera de usted. Por supuesto, el Mishkan no fue erigido de forma natural, porque ¿cómo podría Moshe Rabenu erigir solo toda esta estructura por sí mismo, con todos sus pilares y cortinas, lo que todos los que lo precedieron no pudieron hacer? Bueno, por lo tanto, el bendito agregó y dijo, sepa que yo lo ayudaré y el Mishkan se erigirá por sí solo. Solo tendrán que comenzar a erigirlo. Y en la Torá estará escrito que usted lo erigió. Y Moshe erigió el Mishkan. Misajín, está escrito en el Zohar HaKadosh, en la Parashá Beshalá, que cuando Moshe puso su mano sobre él, se mantuvo en pie por sí solo. Una maravilla de maravillas. Y está escrito sobre esto en los Tejilín, en los Salmos, y en el Shir Hashirin, Cantar de los Cantares. Si el Adón no construye una casa, en vano trabajan los constructores. Tejilín 127, verso 1. Misajín, es el Adón quien erigió el Mishkan por mano de Moshe. Nosotros nos esforzamos, pero quien nos levanta del polvo y construye el Mishkan para nosotros es el Boré Olán, en su infinita misericordia. El día de la construcción del Mishkan, Misajín, está escrito, y sucedió que en el primer mes, en el segundo año, el primer día del mes se erigió el Mishkan. Misajín, y aquí la Gemara, el tratado de Megilá, dice, en ese día hubo alegría ante el Kadosh, como en el día en que fueron creados los cielos y la tierra. Misajín, el primero del mes de Nisan, casi un año después de que los israelitas salieran de Misraín, se erigió el Mishkan. Fue precedido por los 7 días de reserva que comenzaron el 13 de Adar. En cada uno de esos 7 días, Moshe erigía el Mishkan. Servía solo en el santuario y lo desmantelaba. Hasta Rosh Hodesh Nisan, el octavo día, cuando erigió el Mishkan de forma permanente. Misajín, Misjaverín,
En la Kabbalah se sabe que el octavo día representa el mundo por encima de la naturaleza, el reino del intelecto, la conexión con los mundos superiores. En el octavo día se reveló todo el poder del Mishkan y el cielo y la tierra, lo superior y lo inferior. Se conectaron. Y esta es la fuente del gran gozo que hubo en ese día Kadosh. Hasta el día de hoy, Misajín. Estos primeros días del mes de Nisan son días de alegría y gran Kedushá para Israel, porque la alegría solo se encuentra en el lugar de la conexión. No lo olvide. Pero hablemos de la expiación por el pecado del becerro. Misajín, el establecimiento del Mishkan y la inspiración de la divinidad, de la Shekinah, la presencia divina, en el pueblo de Israel, fueron la señal que el pecado del becerro fue perdonado y expiado. En el pecado del becerro está escrito, y el pueblo se reunió alrededor de Ajarón. Y aquí está escrito, y Moshe reunió a toda la cajal de los Bené Israel. Respecto al becerro, los rabinos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel. Y aquí Moshe dice, estas son las cosas que el Adón ha ordenado, medida, por corregir lo que era. Además, Misajín dice la sagrada luz de la vida, está escrito que el adorador de ídolos es como si hubiera transgredido toda la Torah, para que vaya meditando. El pueblo de Israel ahora necesita corregir los 313 mandamientos como lo hacen. ¿Cómo lo hacen, Misajín? Bueno, para el Shabbat, porque todo aquel que observa el Shabbat es como si hubiera observado toda la Torah. La pregunta es usted, ¿está guardando el Shabbat? Entonces has transgredido todo y todavía no haces tu tikkun. También está escrito, todo aquel que observa el Shabbat conforme a su observancia, incluso un ser humano que adora ídolos, es perdonado. Esto está en el Tratado de Shabbat 16. Hablemos de la artesanía. Isajín, de toda la obra de construcción del Mishkan, aprendemos los fundamentos de las leyes de Shabbat. Y aquí aprendemos las 39 obras que se nos ordena no hacer en Shabbat. ¿Qué es una obra? ¿Qué no es una obra? Bueno, el rabito Islita dice que esto no se ajusta exactamente a nuestra lógica. Pensaríamos que si alguien trabaja en un servicio de catering y sirve comida todo el día y trabaja duro, esto se llama una obra. O si alguien decide en Shabbat mover su pesada estantería de un lado a otro de la casa, esto es una obra. Pero según las leyes de la Torah Misajín, estas no son obras. Pero, por ejemplo, si alguien realiza un acto pequeño como arrojar una cáscara de nuez desde la ventana de su casa a la calle, de un lugar privado a uno público en Shabbat, esto se considera una obra prohibida y puede ser lapidado por ella. Eleve su conciencia. Al realizar esta acción, violó la obra prohibida en Shabbat. Entonces, ¿dónde está la lógica aquí, Misajín? ¿Dónde está la lógica aquí? Salvo que sea la Torá que determine que es una obra. Esta sabiduría debe de aprenderse de la Torá misma y no de nuestra lógica terrenal, Misajín.
En la construcción del Mishkan aparecen todas las artesanías que la Torá define como tales. Y según esto también sabemos, Misajín, que todas las artesanías que la Torá define como tales, y según esto también sabemos que artesanías están prohibidas en Shabbat. De hecho, Misajín, hay ancestros y descendientes de las artesanías. El padre es la parte principal de la artesanía y la descendencia es todo lo que se asemeja al padre. ¿Se entiende? Por ejemplo, la cosecha es el ancestro de la artesanía. El desgrane es un descendiente. Cualquier acción que detenga el crecimiento cae dentro de la labor de la cosecha. La cosecha es una de las artesanías para preparar los símbolos de incienso que se queman en el Mishkan. Pero hablemos de la preparación para Shabbat. Está escrito, Misajín, sobre el trabajo que Besalel realizó al preparar el Mishkan, hacer todas las cosas sin- con consideración. Shabbat también se llama un trabajo de reflexión. Shabbat también se llama un trabajo de reflexión. La reflexión es necesaria para prepararse para Shabbat, Misajín. Un aspecto de la preparación es el lado más práctico. Si una persona quiere cascar nueces con una piedra en Shabbat, necesita pensar de antemano, antes de Shabbat, en la piedra para que no quede apartada y pueda usarse. No puede tomar cualquier piedra al azar en Shabbat y convertirla en una herramienta para cascar nueces. Debe de prepararla antes de Shabbat. Hay todo un mundo de leyes sobre cómo prepararnos, Misajín. Cómo prepararnos a nosotros mismos y a nuestros, a nuestras descendencias y a nuestro entorno para recibir la espiritualidad de Shabbat en su totalidad. Otro aspecto con respecto a la preparación para Shabbat es pensar que necesitamos conectar todas nuestras acciones en los 6 días de la semana con Shabbat. El Hazal dijo: quien trabajó en la víspera de Shabbat, comerá en Shabbat. Quien no trabajó en la víspera de Shabbat, ¿de dónde comerá en Shabbat? Tratado 87.1. Misajín, la preparación para Shabbat debe de comenzar el domingo. Ponga atención. Por eso los días se llaman 1 en Shabbat, 2 en Shabbat, y así sucesivamente. Shabbat se menciona en los nombres de los días de la semana, Misajín. Nuestra conciencia y pensamiento en nuestras acciones entre semana deben de estar conectados con Shabbat, como la gran regla del hasidismo, donde una persona piensa, allí está. ¿Cómo está pensando usted? ¿Dónde está? Ahora vamos más internamente del Shabbat, que es el alma en Shabbat. Misajín, hay 3 cosas interconectadas: Elohim, la Torá e Israel, usted y yo, que somos Israel en las naciones. Hay 5 niveles de la Neshama, pero nuestros propósitos, hablaremos de los 3 inferiores: Nefesh, Ruach y Neshama. Son los 3 inferiores, los 3 niveles inferiores de la Neshama. El Rebe dice que el alma está en el sentido de Elohim, porque el alma es una parte de Elohim desde arriba. El alma está en el sentido de la persona israelí y el Ruach está en el sentido de la Torá. El Ruach de la Torá conecta al alma con alma entre Elohim y Israel. En pocas palabras, Mashiach, la letra Ba, que conecta las dos Heis, nivel literal y nivel espiritual.
Quien quiera conectarse con el Boreolán debe hacerlo a través del vínculo de la conexión, la letra Ba, Mashiach, y que también es la Kadosh Torah. No basta como muchos en nuestra generación piensan, solo el Boreolán y yo. No, porque si no, estás brincándote toda la creación. Es como una mesa con dos patas. Debe de haber una tercera pata, el vínculo de la conexión que es Mashiach, la Torah. En Shabbat, Misajín, esta es la revelación completa de la Neshama. Esto se llama el Neshama extra, entre semana. Solo tenemos una pequeña parte del alma. En Shabbat es un añadido que constituye la esencia de la Neshama, del alma. Pero uno puede disfrutar del alma incluso entre semana, cuando la conecta con el alma del Shabbat. Como dijimos antes, Misajín, nuestra atención entre semana debe de ser la preparación para Shabbat. Recuerda cuidar y recordar en una sola expresión. La conexión de todos los asuntos del mundo con el Shabbat. Pero hablemos de las herramientas para la para la luz. Misajín, todo nuestro compromiso en el trabajo espiritual consiste en preparar herramientas para el alma general del pueblo de Israel, para nuestro prójimo, para que merezcamos su luz al construir el Mishkan. Al construir al Mishkan, todas las Neshamos se revelan, Misajín. Cada una aportó su contribución, su parte especial. El pueblo de Israel era, sin duda, almas muy elevadas, pero al salir de Midraín estaban envueltos en tantas cáscaras, clipot, capas, hasta el punto de que era imposible distinguirlos de los egipcios. Para que se dé una idea, estos son idólatras y estos son idólatras. No había manera de distinguirse. Al salir de Midraín, sus almas comenzaron a rebelarse. Se empezaron a caer esas escamas, esas cáscaras. Pero estas son las luces sin herramientas. No tenían las herramientas adecuadas para recibir tan grandes luminarias. Por lo tanto, explica Rabino que inmediatamente después de recibir la toira, hicieron el becerro. El rabino vespertino dijo, no tiene herramientas, hagámoslas ustedes. Hagámoslas ustedes. Hay cierta lógica en el acto del becerro. No es que los justifiquemos, sino que el asunto requiere reflexión, misajín. Elohim creó el mundo para beneficiar a sus criaturas, a usted y a mí, para darles gran abundancia, abundancia espiritual. Hay una regla, misajín. La abundancia es abundante cuando tiene un efecto. La abundancia se detiene cuando una persona la detiene por sí misma. ¿Cree que tiene abundancia? Se convertirá en millonario, multimillonario, pero se detiene. No hay placer en ello. No hay abundancia. Esta abundancia no se llama tener mucho oro. La Guemará la llama un ratón que yace sobre oro, descansando sobre dinares. Para él es lo mismo que yacer sobre piedras. Hay personas así, lo tienen todo, pero no lo disfrutan y nadie lo disfruta. Es solo una imaginación. Misajín, mis javerín, el Boreolán quiere que haya un gran placer. Por lo tanto,
Es necesario que haya un deseo de recibir la abundancia. Esta es la herramienta. Una persona disfruta comiendo cuando tiene una herramienta, cuando tiene apetito. Come según su apetito. La herramienta de la aceptación es la voluntad de recibir, misajín. Todo el contenido de la creación, todo el contenido de la criatura que existe de la nada, es la razón, la voluntad de recibir. Y de esto se trata todo el trabajo que Elohim creó, el trabajo en el mundo. Debemos de trabajar, misajín. La obra de Elohim se encuentra donde hay esfuerzo. El principal esfuerzo del hombre no es el sudor que suda, sino ir en contra de la naturaleza. Desea recibir, debe de convertirlo en influencia. Es aún más difícil cuando no puede abstenerse de recibir. Por ejemplo, los Kohanim del templo comían carne, era su principal alimento. Los sacrificios eran la carne más fina. El trabajo de los Kohanim no era disfrutarla, sino comerla porque era una misbah y brindaba shalom mental a nuestro Creador. El rabino vespertino dijo, ¿tienen luz sin herramientas? Salieron de Misraín y de repente Elohim les dio una gran luz y no están listos. No han recibido ningún entrenamiento para ella. Por lo tanto, cuando escuchan, yo soy el Adón su Elohim, en el monte Sinaí, su alma se desmorona. No tiene herramientas para sostener su alma. Las herramientas son el materialismo. Cuanto más materialismo, mayor herramienta para recibir abundancia espiritual. Adorarás al becerro. Tendrás trabajo. La idolatría también se llama labor. Hay que tener mucho cuidado ahí. Tendrás grandes pasiones, gran egoísmo. Después de eso, superarás esto y tendrás herramientas para servir a Shen. Todo es necesario, misajín, pero hay que saber equilibrar para no perdernos. Pero la regla es que el hombre no decide qué es bueno y qué no es bueno para él. El Hazal dijo sobre Adán y la bestia, Hashem salva, Tejilín 36:7. Estas son las personas que están llenas de conocimiento como humanos y se ponen como bestias para servir a Shen. ¿Se da cuenta? El hombre sabio entiende y tiene una opinión, pero cuando viene a servir a Shen, lo deja todo de lado. Se hace como un animal y dice, seguiré la orden de Hashem. No hago lo que quiero hacer, lo que mi mente entiende. No soy yo quien lo hace. Hashem lo hace todo y soy como un animal que es guiado. Tienes que aprender a trabajar correctamente. Debemos de aprender. Un estudiante del Baal Shem Tov. Hay una historia, misajín, muy conocida sobre el rabino David de Miklab, un devoto discípulo del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov necesitaba vino para una Havdalah. El Talmid quería que fuera un buen vino. Estaban en Rusia y en Hungría existía ese tipo de vino. Se tomó la molestia de viajar al lugar donde se cosechan las uvas más finas. Supervisó a cada paso sin hacer la vista gorda. Cerró la puerta herméticamente y regresó. Al llegar entró con alegría
en el Baal Shem Tov y anunció que le había traído un vino kasher y exquisito. El Baal Shem Tov lo acompañó a recibir al invitado. Justo entonces, uno de los inspectores del gobierno local pasó y preguntó qué tenían allí. Quiso comprobarlo, metió la mano, levantó el vino y ya no era posible beberlo. Medite aquí, halajá. Si un no judío toca vino crudo, este se convierte en vino sin fermentar y está prohibido beberlo. Si un no judío toca este vino, ya no sirve. El estudiante comenzó a llorar. ¿Cuántos problemas tuve? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué me faltó para que me desanimara tanto? Le hizo esas preguntas y el Baal Shem Tov le dijo, ¿seguías orando para que tu trabajo fuera trabajo? ¿Que tu protección fuera protección? ¿Y protegiste? ¿Y lo hiciste? Yo soy el hacedor. Yo soy y yo soy. En lugar de decir Elohim, el Shaddai, hará que este vino sea exquisito y no tendrá defecto. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia usted, mi hermano, mi hermana? Hay que tener al Elohim, al dueño de todo, al dueño de todo en su prioridad, que sea el primado en todo. Todo proviene solo de Elohim el Shaddai. El rabino Eslita le dice que aunque uno debe de trabajar con el intelecto en la vida, no debe de ser tonto, no debe de ser estúpido. Pero cuando uno llega a la sabiduría práctica, debe de trabajar solo porque es el mandato de Hashem. Sabiduría práctica, no lo olvide. Muchos jajamín fracasaron porque trabajaron con su sabiduría hasta el final. Incluso en la oración decimos, Hashem, abre mis labios. Incluso abrirás mis labios. Diferente, ¿sí se da cuenta? Hablemos del error de la noche. Es grande. Este fue el error de los rabinos y sus sucesores. Pensar que podían fabricar herramientas. El pueblo de Israel dijo, haremos lo que nos plazca y seremos escuchados. El Kadosh Baruj Hu dijo, y me traerán una ofrenda. Una ofrenda es para mí. Todo es para mí. Eso decía el pueblo de Israel. Entonces recibirán las herramientas. En estas parashot, Misajín, Vayakhel y Pikudei, recibimos las herramientas para adorar a Shen. Hay grandes luminarias que se recibieron en el Shemó, en el Éxodo. Hay grandes luminarias que se recibieron en el monte Sinaí. Ahora, Misají, necesitamos fabricar herramientas para recibir estas luminarias, usted y yo. Esta es la entrada de las almas de todo Israel, para que cada alma habite en su lugar. Después de todo, Misajín, cada Yehudí, cada israelí es un Mishkan, usted y yo. Cuando dice, me hicieron un santuario y moraré en ti, ¿se da cuenta? Dentro de cada uno de nosotros. Todos necesitamos estar preparados, pero no hay poder en las manos de una sola persona para realizar la obra, Misajín. Solo si se incluye a sí misma dentro de todo Israel. Pero ahí está, en contra y en contra de Israel, en vez de unirse a ser Ejá.
Por lo tanto, Misajín, la labor de hacer las herramientas consiste en que cada uno aporte su parte y ésta se contribuya a la construcción del Mishkan. Así también hoy, Misajín, cada uno debe de examinar cuál es su contribución. ¿Qué hace por todo Israel? ¿Cómo conecta su parte con el todo? ¿Cómo prepara su herramienta para la inspiración del alma? ¿O a poco está pensando que nomás va a venir el Boreolán por su pequeña quejilá de 6 almas que tiene ahí sentado? No, hay que hacer eja por todo Israel, norte, sur, este y oeste. Mente y confusión mental. Mente y confusión mental, misajín. Mediten esta palabra. Mente y confusión mental. Antes de concluir, tenemos otro breve relato con el rabino que está escrito. Y Moshe reunió a toda la cajal de los Bnei Israel. Congregación son las letras de conocimiento, misajín. Es sabido que el principal problema del exilio, la principal condición del pecado, es la pérdida del conocimiento. Como está escrito, mi pueblo está exiliado de mí sin conocimiento. Isaías 5:13. Y el secreto de la redención es, la tierra se llenará del conocimiento del Adón, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Pero usted está en contra del conocimiento. Que no leas esos libros, te van a desviar. No, misajín. Si usted lee otros libros que está rechazando porque le escuchó a otro Roe, a otro More, que esos libros no, ¿a quién le está haciendo caso? ¿Al conocimiento de este hermano o a la sabiduría del Boreolán? Misajín, en el secreto de la expansión del conocimiento está escrito en los Tejilín sobre el pecado del becerro. Y cambiaron su cabot por la semejanza de un becerro que come hierba. Editen esta palabra. Usted se va al Roe More antes que ir al Boreolán, porque aquel es un becerro que come hierba. Tejilín 16, verso 20. Lo que implica, Misajín, que a través del pecado el pueblo de Israel cayó completamente del estándar de conocimiento y se convirtió en un becerro y un buey que come hierba. Por lo tanto, Misajín, Moshe Rabeno dice a toda la cajal de los Bnei Israel, indicando que en el acto de reunirse, les restaurará el conocimiento que habían perdido. Ya hemos dicho, Misajín, en las parashot anteriores que Moshe Rabeno está en el aspecto del conocimiento y por lo tanto, él es quien puede hacer esto. Está escrito, Misajín, sobre todos los que participaron en la obra del Mishkan, que Hashem los llenó con el espíritu de Elohim, en sabiduría, entendimiento y conocimiento. 3 dones. El Mishkan es la fuente de la influencia del conocimiento para todo Am Israel, Misajín. La fuente de la abundancia de todo. Por lo tanto, Misajín, el Mishkan también es el testimonio de esto, que el pecado del becerro fue expiado. Pero, ¿quién causó esta grave pérdida de la mente, Misajín? Bueno, el rabino vespertino dice, está escrito por el Kadosh Ari, el Arizal, con respecto a Balá y a Bilán, que las primeras letras de Bilán y de Balá son confusión, componen Amalej. Esto significa que fue la corrupción de Balá y Bilán lo que introdujo la confusión mental en Israel. Las Netivot Shalom dicen, la fuente de la
santidad es la claridad mental y la fuente de la impureza es la confusión mental. Ponga atención. Imaginen en la parashá aquel. De ahí las dos repeticiones de todos los detalles de la construcción del Mishkan. La primera vez en la ofrenda para el Mishkan está escrito: habla a los Bnei Israel y tomarán para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo impulse. Tomarás mi ofrenda. Isaguín, de todo hombre, tanto de los Bnei Israel como del rabino que los acompañaba y como aquellas naciones. Mientras que la segunda vez está escrito: y Moshe reunirá a toda la cajal de los Bnei Israel, especificando: toma de ti una ofrenda. ¿Se da cuenta? Como un solo hombre. Ahora, solo los Bnei Israel darán una ofrenda después del acto del becerro. El que da la donación al Mishkan es solo la comunidad de los Bnei Israel sin rabino. ¿Se da cuenta? Sin aquellos que no forman parte de Israel. Aprendemos, Misajín, que debemos examinar nuestras acciones y ver si realizaron con una mente limpia, sin la participación de la cáscara, ¿sí? Dentro de nosotros. Cada uno de nosotros debe de purificar su mente, su conciencia, corazón, de las influencias externas y procurar que todas sus acciones sean limpias y en nombre del cielo. De esta manera, Misajín, es posible construir el Mishkan y reunir todas las buenas fuerzas que residen en nuestro interior. Pero hablemos de una nueva creación. Misajín, todo en la creación es nuevo. Este día es nuevo. Desde el momento de la creación, este día aún no existía. Era una novedad en los mundos, como así también el día de mañana. Ciertamente, Misajín, hay un orden de cosas, pero hoy no es el resultado de ayer, ¿se da cuenta? Elohim creó el primer día, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta este día. Cada día fue creado en el mismo orden en que creó el primero, ¿se da cuenta? Así como lo primero en la creación, así son todas las cosas en la creación, Misajín. Lo que está escrito en las palabras del Arizal en el árbol de la vida, sepan que antes de que los nobles fueran ennoblecidos y los criados fueran creados, había una simple or superior que llenaba toda la realidad. Cuando él surgió en su simple voluntad, en su razón, para crear los mundos y ennoblecer a los nobles, para sacar a la luz la integridad de sus acciones, sus nombres y sus títulos, etc. Se redujo a sí mismo y luego continuó una línea de luz dentro del espacio vacío. El Sinsun Misajín, árbol de la vida. Así es como todo comienza en ese orden, Misajín. ¿Por qué mencionamos esto aquí, Misajín? Bueno, porque cuando él surgió en su voluntad para construir el Mishkan, también fue de acuerdo con este orden de luz que llena toda la realidad, el Sinsun, etc. La luz que llenó toda la realidad fue la entrega de la Torah, Misajín, el Sinsun, Mashiach. Desafortunadamente fue el becerro, el Mishkan, es la línea que gradualmente entra en dos, en el arca. De allí proviene la luz infinita, la Sokadosh, y llega a las criaturas en porciones pequeñas, chispas.
Y allí iré a ti, te hablaré desde arriba del propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandaré a los Bene Israel. Shemó 25:22. ¿Te da cuenta? Por eso sí mira esa línea recta del fuego que cayó en el Mishkan. Es el Sinsun, el espacio que se hizo para poder morar. Cada día en todo hay literalmente una nueva creación y la luz comienza a afectar directamente a cada uno, misajín. Lo que necesitamos según su fuerza, hablamos al principio sobre el proceso que atravesó el pueblo de Israel en el Sefer Shemot. De hecho, misajín, este es un proceso que cada uno de nosotros atraviesa en la vida. Un proceso que requiere emunaj, fe. La fe en la renovación de la creación es una fuente de fortaleza para superar los momentos de reducción, de oscuridad y de dificultades. Es una fuente de fortaleza para la alegría, la acción de las gracias en todo momento. Cuando entendemos el proceso de expansión de la luz, se puede ver en que después de cada reducción viene una línea de luz que es alegre e iluminadora. Misajín, el poder que nos da esta parasha es el poder de reunir tanto la realidad general y externa como la realidad interna personal, para reunir nuestras fuerzas internas en torno a la Kedushá, santidad, en torno a hemos recibido el maravilloso regalo del Shabbat. En Shabbat, la persona abandona todo lo mundano y debe de actuar como si todo su trabajo hubiera terminado. ¿Se da cuenta? En los otros 6 días te ensucias, pero en Shabbat te purificas. El pueblo de Israel se reúne en las sinagogas para escuchar las palabras de la Torá y conectarse con la luz. Así que reúne a los miembros de su familia en torno a la mesa de Shabbat y concentra sus fuerzas internas en torno a su interior, la morada del Or del alma restante. Mis ajín, mis javerín, agarren su porción en esta reflexión, compártela. Si miras a una persona que está deprimida, que siente un vacío, que le han traicionado, que le han roto el corazón, de cualquier índole, compártele este material, compártele, conéctala o contáctala o conéctala con un servidor. Ayudemos a todas aquellas almas que tienen un vacío. Solamente se puede llenar ese vacío con la fortaleza, con la fuerza, con la emunaj, con la razón del Boreolán. Así que te exhorto a que compartas, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Amén. Todo lo bueno para ti, para tu mispajá. Que tengas parnasato va, sustento bueno. Mucha refuá, mucha sanidad, mucha salud. Contigo estuvo el Aj Yohanan. Shalom Urajo. Lejitrao. Hasta la próxima.